Amén y amén. Bueno, quiero primero recordarte que estamos haciendo en este momento un curso que es un plan en realidad de 12 semanas. Esta es la semana número 2. El curso en realidad consta de una guía que puedes obtener por medio de tu registración en Madres Pioneras. Accedes a la sección de Live Sessions y en la parte final vas a encontrarte que está el material disponible en una clase que se llama Introducción. Cuando llegas a la clase de introducción, a mano derecha, ahí te vas a poder encontrar la guía, la cual puedes descargar. La guía contiene las lecciones que puedes ir estudiando semana a semana. Básicamente, esto es un curso, como he explicado en clases anteriores, que no se trata mucho sobre comunicación de pareja o cómo crear planes de sanidad interior o de mejor o de efectividad en la familia. Más bien es un curso de discipulado que busca mostrar un poco más aquellos misterios profundos que hay en la palabra de Dios con respecto a lo que es la familia y a ese mandato que nos entregó Dios por medio de ese modelo principal de familia que vimos en Adán y Eva, cuando Dios les dijo que sean fructíferos y multiplíquense. Ese mandato no quedó solamente establecido para esa primera pareja de seres humanos, sino que estaba hablando en general a la humanidad. Y como nosotros somos parte de ese plan de Dios, parte de ese mandato de Dios está sobre nuestras vidas, es multiplicarnos, es ser fructíferos. Y es que al momento en que nosotros recobramos ese mandato de multiplicarnos, ser fructíferos y enseñorear, nosotros estamos efectivamente caminando en nuestro llamado, en nuestro propósito y en nuestro diseño. Así que semana a semana vamos indagando, estudiando un poco más este concepto de lo que significa caminar en nuestro llamado, caminar en nuestra doble porción, ejercitar y volver de regreso a ese mandato que Dios habló al hombre y habló a la mujer, de que en ese momento como familia ellos estaban llamados a gobernar sobre ese territorio que les había sido entregado. ¿Cuál era el territorio? En ese caso, el jardín del Edén. Pero básicamente cada uno de nosotros tenemos familias que tenemos que cuidar y sobre las cuales deben haber frutos, deben multiplicarse y debe haber un dominio, un gobierno, que básicamente es el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno del señorío de Cristo sobre estos hogares, sobre nuestros hogares, para que nosotros podamos ver entonces todos los planes y todos los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas y especialmente para con nuestras familias. En la lección de hoy, que corresponde a la clase número 2, si pudiste leer la guía, nosotros hablamos de algo que se llama visión generacional. No voy a dar el detalle sobre lo que significa la visión generacional, porque justamente fue la intención de la guía, que nosotros pudiésemos más bien utilizar este tiempo para expandir un poco más un conocimiento extra, para poder tener un tiempo probablemente de ministración o para poder compartir experiencias personales, de manera que todo lo que es la parte doctrinal y la parte de discipulado está muy bien explicado, está muy bien expuesto en la guía y tú con calma puedes ir aprendiendo, subrayando, utilizando tu Biblia para poder buscar las citas bíblicas, responder a las preguntas que allí están. Pero cuando nosotros hablamos de visión generacional, en lo que yo quisiera expandir un poco es que toda familia requiere tener una visión generacional. Ahora, no siempre nosotros hemos sido entrenados para poder pensar de esa manera. Nosotros no siempre hemos sido criados para que nosotros podamos pensar en las siguientes generaciones o pensar a 4 generaciones. Por lo general, tenemos una visión muy temporal y una visión muy corta de lo que es la vida. Por lo general, nos llenamos nuestra vida de muchas metas, que lo que yo llamo metas finitas, es decir, que una vez de metas temporales, que una vez que se alcanzan, ya está, ya comprar una casa, que un hijo se nos gradúe, mudarnos, tenemos este tipo de graduarnos, estudiar, no tienen nada de malo, las metas finitas son importantes, pero muchas veces nosotros no logramos ver ese paralelo de poder ver la conexión entre lo que nosotros estamos haciendo aquí con el impacto que esto tiene a las siguientes generaciones.
La razón por la que esto ocurre es porque muchas veces ni siquiera nosotros logramos entender la profundidad de lo que significa que nosotros somos seres espirituales. Es decir, cuando nosotros estudiamos lo que significa la composición de nosotros como seres humanos, recuerdo cuando mi hija estaba en 5º grado que me tocó enseñarle biología, porque nosotros hicimos homeschooling y yo era su maestra, y fue muy bonita la dinámica de enseñarle biología, porque le enseñé biología desde una perspectiva diferente. ¿Cuál era la perspectiva? Y es la perspectiva no humanista, que no evolucionista, sino la que nos dice la palabra del Señor, que nos enseña que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que moramos en un cuerpo. Cuando nosotros entendemos que somos seres tripartitas, que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que mora en un cuerpo, entendemos que nosotros nunca dejamos de existir. Cuando nosotros morimos, nosotros sabemos que aquellos que estamos en Cristo, dice la Escritura, lo que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, lo que sucede es que ese espíritu, ¿verdad?, permanece para siempre en la presencia del Señor. Pero nosotros no dejamos de existir aún después de la muerte. Ese ser espiritual que nosotros somos vive eternamente. Cuando nosotros entendemos la perspectiva de que somos seres eternales, de que eternalmente vamos a vivir porque somos espíritu, inmediatamente debiera empezar a ocurrir en nosotros un cambio de mentalidad con respecto a las metas que nosotros vivimos en el presente y al impacto que nosotros queremos traer a las siguientes generaciones y aún a nuestras propias vidas, basado en aquello que nosotros poseemos, tan insignificante como nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Cuando nosotros empezamos a mirar la magnitud de la vida que tenemos por delante, que vamos a vivir eternamente, y pones eso en una línea de tiempo, y luego miras lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, cuando nos llama a que nosotros debemos aprender a contar nuestros días. Probablemente nosotros vamos a vivir 80 años, 90 años a lo sumo. Cuando tú colocas esos 90 años en una línea extendida, continua, infinita, que no se detiene, de tiempo, que se llama eternidad, esos 90 años se vuelven como un suspiro. Esos 90 años se vuelven como un abrir y cerrar de los ojos. Y básicamente cuando entiendes eso, entiendes la futilidad, lo efímero, mejor dicho, la palabra más apropiada, lo efímero, lo rápido, lo volátil de lo que representa nuestra vida terrenal. Y sin embargo, cuán nosotros estamos tan aferrados a esta vida, cuán nosotros vemos tan grandes los problemas y sentimos que nos vamos a consumir y que el dolor no va a pasar y que los problemas no van a pasar, porque sentimos que se nos está yendo la vida. A veces nosotros vamos entrando en diferentes etapas y en diferentes edades y nos toca vivir una edad, como por ejemplo ya yo entré a los 40, pasé los 40 años, ¿no? Y entre ese choque psicológico de decir, wow, ya he vivido casi la mitad de una vida. Bíblicamente uno vive 80 años. Bueno, ya yo viví 40 y te lleva a ser tan intencional en qué hiciste en los 40 pasados y cómo vas entonces a recalibrar, a reedificar y hacer reingeniería para los siguientes 40. Y hay un nivel de conciencia totalmente diferente a la que uno pudiera tener cuando uno tenía 20 años. Entonces, tener una visión generacional básicamente va a depender de nuestra habilidad de tener un entendimiento eternal. Nadie que tenga un entendimiento eternal va a desperdiciar los momentos presentes. Y ocurre, por supuesto, lo contrario. Cuando nosotros estamos tan ensimismados en lo presente, nos olvidamos de que nosotros tenemos un llamado eternal. Por eso Dios siempre nos llamaba, nuestro Señor Jesús nos llamaba a poner nuestras riquezas en aquellos lugares que no se lo comían la polilla, a poner nuestros recursos, a tener todo lo que nosotros hiciésemos a nivel de inversión, mirarlo con una visión eternal. La visión eternal siempre se va a conectar con una visión generacional, porque lo que nosotros estamos supuestos a entender, y esto es una frase que quiero compartir contigo, es cuando nosotros pensamos en función de las herencias, siempre tenemos este concepto que la herencia es algo que nosotros recibimos de nuestros padres, y esto es correcto. La herencia es algo que cuando alguien fallece, nuestros padres fallecen, se supone que en una condición normal los padres tendrían que tener algo que dejar. Y cuando ellos dejan algo físico, ¿verdad? Una casa, una propiedad, recursos financieros, lo que sea que dejen, eso que ellos dejan, uno siente, bueno, me pertenece, esto me lo dejó a mí
mi padre, pero o mis padres, pero cuando tú tienes una visión eterna, el concepto que tienes de los recursos que heredaste no es que me los merezco porque mi papá me los dejó. Esto es para explicarte un poquito la visión generacional. Una persona de visión generacional no piensa en la herencia como algo que recibió de sus padres, sino como algo que le está quitando prestado a sus hijos. ¿Por qué? Porque el concepto de visión generacional es un concepto de continuidad y prolongación. Cuando tú miras la herencia, por darte un ejemplo, cuando tú miras una herencia y tú dices, ¿qué es una herencia? No es algo que yo recibí solamente de mamá y papá, es algo que yo le estoy quitando prestado a mis hijos. Te lleva a traer una conciencia de implementación de los recursos con los que tienes, de manejo de aquellas cosas que tienes en este momento, con una característica importante: esto es prestado. Yo lo recibí, lo voy a usar, lo voy a multiplicar y lo voy a pasar. Cuando nosotros miramos la parábola del Señor Jesús, hablando de aquellos que le dieron 10 talentos, de los que le dieron 5 talentos, de los que les dieron 1 talento, me gusta mucho pensar en esta parábola bajo este concepto de una visión generacional, porque si Dios te entrega a ti un talento y te entrega esta herencia y te entrega estos dones y te entrega esta visión y te coloca en un tiempo específico y naces en un lugar específico, todas las cosas en nuestra vida tienen una razón de ser, un porqué, el lugar donde venimos, la familia a la que pertenecemos, la ciudad, el distrito, el hospital en el que nacimos, la lengua en la que hablamos. Todo tiene una razón de ser que responde a un llamado de primogenitura, que responde a una misión celestial, que responde a una huella dactilar espiritual única que nadie más va a poder hacer por ti y que nadie más va a poder hacer por mí. Hay algo que está impregnado en nuestro espíritu que solo nosotros estamos llamados a hacer, que solo nosotros podemos hacer y que debe ser el sentido de urgencia de nuestra vida, el poder descubrir esas cosas. Y por eso generacionalmente hay recursos que son colocados en nuestras vidas para que junto con esos dones, talentos, llamados, huellas dactilares espirituales únicas, como les digo yo, esa herencia que recibimos de nuestros padres o esa herencia que recibimos de nuestras generaciones, nos capacite a nosotros para poder dar el cumplimiento de esa misión y de ese propósito para el que nosotros fuimos llamados. Alcanzar nuestro propósito es ser buenos administradores de la herencia y es desatar para la siguiente generación un cúmulo de cosas que vamos a poder también pasar. Cuando nosotros como padres, cuando nosotros como cabeza de familia, cuando nosotros como hijos de Dios llegamos y logramos evidenciar cuál es ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Nosotros, además de dar frutos, de estar dando frutos, nosotros también estamos evidenciando la gloria de Dios en nuestras vidas. Nosotros empezamos a revelar la gloria de Dios porque cuando una persona encuentra un propósito, la gloria de Dios se revela sobre esa persona y esas son cosas que vamos pasando a nuestra siguiente generación. Así que alcanzar nuestro propósito es algo que añade, que motiva, que estimula la visión generacional. Cuando nosotros pensamos en tener una visión generacional, debemos comenzar con esta esencia de decir, debo empezar por conseguir mi propósito, debo continuar en esta búsqueda por mi propósito. Más adelante en la guía tú vas a ir profundizando en un término que va más allá también de propósitos que tiene que ver con primogenitura y que tiene que ver con estos derechos que vienen por parte de la herencia, con estos derechos de sucesión, que tiene que ver con este mandato de reinar, este mandato de dominar o de enseñorear y este mandato también de dar frutos y de ser fructíferos y de multiplicarnos. Cuando nosotros volvemos a la esencia y al origen de lo que Dios habló a la vida del hombre y de la mujer, de lo que habló al propósito de la familia, en este diseño original de Dios en el Edén, nosotros vemos que ellos tenían un llamado magnífico que también se ve en nosotros. Entonces, este llamado que nosotros tenemos o esta visión generacional que nosotros tenemos que ir desarrollando, nosotros vamos a ir viendo con el tiempo que debemos conseguir formas prácticas, formas sencillas, formas cotidianas en las que nosotros vamos explorando una visión generacional. Para algunas personas quizás la palabra visión suena tan difícil porque probablemente estés pasando por transiciones muy fuertes y tú dices, no tengo una visión.
porque realmente estoy pasando por condiciones familiares difíciles. Probablemente la palabra visión para ti no sea algo fácil de entender, o probablemente el concepto que tengas de visión sea más desde un aspecto corporativo. Probablemente para otras personas el concepto de visión está asociado a un sueño, y dice, bueno, tener una visión es tener un sueño, y tratar de plasmar o de hacer práctico el concepto de visión. Yo entiendo que no para todo el mundo es fácil, no para todo el mundo es un planteamiento estratégico sencillo. Para muchos el concepto de visión es algo borroso, es algo que pasa el tiempo y tú dices, pero ¿qué realmente significa tener una visión? ¿Qué significa que nosotros como matrimonio tengamos una visión? Y en estos próximos 20 minutos quizás trataré de darte algunas ideas de cómo ha funcionado el concepto de visión para nosotros en nuestra casa, cómo ha funcionado el concepto de visión para nosotros como matrimonio, y cómo esto ha ayudado a tener muchísimo más unidad en nuestro matrimonio, cómo ha favorecido a poder caminar juntos. Es hermoso poder caminar juntos. Dice la palabra que cuando uno cae, el otro lo levanta. Y yo lo que he aprendido es que muchas veces en nuestro matrimonio nosotros caminamos juntos, pero no necesariamente en la misma dirección. Y a veces nosotros, cada quien tiene un sueño separado, cada quien tiene un concepto de visión separado, y nos reunimos para el propósito conjunto, que es pagar los biles, ver qué vamos a hacer con la crianza de nuestros hijos, tomar decisiones con respecto a si nos mudamos o no nos mudamos, pero realmente no hay algo que nos una en un sueño, en una visión, en un propósito, en un llamado. Y para nosotros poder hacer eso, como pareja, Eliezer y yo, una de las cosas que tuvimos que aprender es a descubrir para descubrir nuestra visión, o para descubrir cuál es nuestro propósito individual y como familia, qué es eso que como familia estamos llamados a hacer. Debimos aprender a escuchar qué es eso que nos apasiona. Y yo pienso que ese es un inicio muy importante para nosotros poder volver a soñar, para nosotros poder establecer planes futuros, para nosotros poder buscar nuestro llamado, o para nosotros iniciar en el proceso de establecer una visión. ¿Qué nos apasiona? Porque la pasión siempre va a estar asociada con tu llamado. Aquello que te apasione, aquello que te guste, aquello que a veces te quita el sueño, aquello que a veces te consume en que quieres más de esto y quieres conocer más de esto, o te motiva, eso que te apasiona, por lo general está asociado con tu llamado y está asociado con tu propósito. Así que una de las cosas prácticas que nosotros empezamos a hacer es anotar qué nos gusta. Desde Eliezer poder colocar que le gustaba un juego de béisbol, que a mí no me gusta, puedo entretenerme, pero no me gusta, hasta llegar a cosas tan interesantes como decir, nos gusta resolver problemas, nos gusta pensar en el futuro, nos gusta mucho crear sistemas que no dependan del sistema, y así fuimos navegando poco a poco, año tras año, porque esto es algo que no deja de suceder, siempre vas perfeccionando esto en tu casa. ¿Qué es eso qué es eso que te gusta? ¿Qué es eso que es tu pasión? Cuando ustedes empiecen como pareja a conocer cuál es la pasión, qué les apasiona a ambos, esa pasión usualmente empieza a mostrar aspectos de lo que significa el llamado. Por supuesto, cuando nosotros estamos en Cristo, sabemos que hay muchas cosas que antes nos apasionaban y que ahora Dios empieza como a apagarnos esa pasión, ¿no? Porque era un poco la distorsión de nuestro corazón. Pero en la mayoría de las veces, cuando nosotros empezamos a seguir al Señor y empezamos a buscar a Dios y empezamos a orar para que Dios nos muestre cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra vocación, lo que tú vas a sentir como respuesta es
un despertar de una pasión hacia algo. Cuando tú empiezas a orar por visión, lo que probablemente no te va a salir la visión revelada, ni vas a tener un sueño profético que te dice, y esta es tu visión. Probablemente sencillamente hay un despertar de una pasión por algo que antes no sentía. Hay un mover en tu corazón de gusto por algo que antes tú no sentías, ni te habías dado cuenta que estaba. Y si como pareja están orando juntos, por eso empieza a formarse como pareja y a veces empezamos sencillamente a seguir ese pequeño latido en nuestro corazón, ese pequeño sentir en nuestro corazón. Probablemente estemos en procesos de cambios de trabajo, estemos en procesos de búsqueda de otras cosas que hacer y empezamos a orar en función de esto y el Señor mismo aquí nos esté direccionando en función de nuestra visión y en función de nuestro llamado y empieza a poner en nosotros el querer y también va a poner en nosotros el hacer. Y hay algo que yo quiero compartir contigo sobre lo que significa la palabra pasión, porque lo que mi esposo y yo hemos descubierto a lo largo del tiempo es que cuando tú estás apasionado por algo, la pasión no es emoción, puede empezar como una emoción, pero algo que tú estés verdaderamente apasionado va a conducirte a un estilo de vida disciplinado para vivir en función de lo que eres apasionada. No sé si me hago explicar. Cuando tú piensas en Jesús y vimos esa película famosa que se llamaba La Pasión de Cristo. Y qué título tan hermoso, porque ¿cuál era la pasión de Cristo a la final? Hacer la voluntad del Padre. Y vivió toda su vida para hacer la voluntad del Padre. Y esa era su pasión. Él decía, yo no tengo hambre de otra cosa que no sea hacer la voluntad del Padre. Y a veces cuando nosotros vamos a sentir pasión, es como un hambre, ¿verdad? Es como un apetito que sentimos hacia algo, es como un anhelo que sentimos por algo. Entonces, el anhelo del Señor Jesús, cuando Él decía, mi anhelo es hacer la voluntad del Padre, se demostró por una vida apasionada. Y la característica de una vida apasionada es una vida disciplinada. A veces sentimos que que pasión es emoción, que pasión es gritos, que pasión es euforia. No, muchas veces seguir nuestra pasión va a requerir de nosotros una entrega. Tú ves una persona apasionada, las personas más apasionadas son aquellas personas que son más entregadas. No hay momentos donde va a ser fácil la entrega porque hay una emoción, una emoción positiva, pero hay veces que van a haber emociones negativas, como el Señor Jesús que estaba sangrando, ¿verdad? Sudaba sangre, o que decía, Señor, si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero estaba tan comprometido y era tan apasionado por su misión y por lo que él estaba llamado a hacer y por seguir la voluntad del Padre, que él estaba en la capacidad de navegar por los momentos difíciles, navegar por aquellos procesos que no se veían tan positivos, ¿verdad? Pero poder confiar en el Señor y poder ejercitar dominio propio, poder demostrar su pasión por medio de la disciplina. Esto es muy importante, porque si nosotros no entendemos esto, muchas veces vamos a sentir que Dios pone en nosotros el querer, el hacer, vamos a sentir esa emoción, ese despertar, ese brillo en nuestros ojos porque logramos revelar como que, oye, quiero hacer esto, lo sentí de Dios, se manifestó así, así, y sentimos esa forma, ¿verdad?, en la que Dios nos habla de forma personal y nos afirma por medio de la palabra. Y empezamos a hacerlo, pero vas a darte cuenta que en el camino, mientras lo estás haciendo, probablemente van a haber tropiezos, van a haber obstáculos que tengas que vencer, van a haber fortalezas mentales que tienes que cambiar para poder darle continuidad a la visión que Dios puso dentro de tu corazón, van a haber roces con personas que vas a tener que tener para poder conectarte con porque acuérdate que las visiones, y eso es otra cosa importante sobre las visiones están conectadas con personas. La visión siempre está conectada con otras personas. Dios va a colocar una visión en ti, pero Él también va a colocar personas que van a ayudarte en el andar de la visión, porque Dios quiere que nosotros seamos personas de comunidad, porque en la comunión está la vida. Entonces Dios siempre va a procurar en cualquier sueño que Él te coloca, probablemente va a colocar personas que van a ayudarte a navegar hacia esa visión, hacia ese llamado y hacia esa pasión.
pero van a haber momentos en el recorrido donde los ojos brillosos de cuando la revelación estaba bajando se pasan, van a haber momentos en el recorrido donde ese palpitar en el corazón que sentías en el momento que estabas recibiendo la visión o el llamado o sentías esto es lo que tengo que hacer, se pasan, y en donde verdaderamente te va a tocar demostrar cuán apasionado estás hacia la visión que Dios te entregó, permaneciendo en la disciplina. Entendemos claramente que Dios siempre va como que cambiando las cosas, ¿no? Si yo te contara todo nuestro recorrido, desde donde el momento que llegamos a los Estados Unidos con una visión, siguiendo un poco la pasión de nuestro corazón y todas las cosas que hemos venido haciendo, de una u otra manera se parecen, pero hemos venido cambiando y nos hemos venido moviendo y cada vez que cambiamos y nos movemos, a veces sentimos que estamos dando el paso equivocado y a la final terminamos dándonos cuenta que es Dios quien nos está moviendo. A veces se ha sentido, y yo he sentido como que en el momento de la transición, ¿será que es que estoy rindiéndome muy rápido? ¿Será? Y no, me doy cuenta que es que Dios estaba mandando a evolucionar con respecto a mi visión, seguir siendo disciplinada, pero cambia un poco la forma y me lleva a conquistar otras dimensiones con respecto a la visión. Entonces, claro, no hay una forma rígida de nosotros poder decir cómo llegar a una visión. No, quien quiera que diga que es una línea recta y que esto es el procedimiento para llegar a la visión, no lo creo, no creo que sea de esta manera, pero en el camino siempre vamos a ir entendiendo que debe haber en nosotros una pasión, que debe haber en nosotros nos debe gustar. Hay algo que el Señor, mientras oramos por nuestra visión, que deposita en nuestro corazón, que nos hace emocionarnos, que nos hace sentirnos alegre, que nos hace sentir partícipes de algo mayor de lo que nosotros podamos hacer, sencillamente que nos hace querer hacer algo que probablemente ni siquiera antes habíamos podido considerar. Pero siempre vamos a terminar dándonos cuenta que va a haber un momento donde la pasión, cuando está alineada al propósito de Dios para con nuestra vida, esa pasión se va a demostrar no por la emoción con la que nosotros tenemos que vivir de un día al otro, sino con la disciplina con la que nosotros demostramos diariamente para la ejecución de esa visión y la ejecución de ese propósito en la tarea en la que estemos llamados a hacer. Ya para cerrar, yo quiero compartir contigo algo que me ha ocurrido en esta temporada donde Dios ha llamado fuertemente, ha hecho un llamado a casa muy fuerte volviendo a la historia de Adán y de Eva, de cuidar nuestro huerto. De deshacernos de algunas cosas que hemos venido haciendo, que incluso formaban parte del llamado que Dios había colocado en alguna oportunidad en nuestro corazón y que sentimos que era la dirección de Dios en ese momento, y sin embargo Dios ha colocado como que un paréntesis, nos sentimos en este año especialmente en un paréntesis, ¿ok? Y en ese paréntesis Dios está diciéndonos a cuidar tu jardín, cuidar tu huerto, prepararte para la próxima transición. 2020 es un año de fuertes transiciones y tenemos que equiparnos ahorita para la transición que viene en el 2020. Hay transición de naciones, es un tiempo de transición de un nuevo mover en el espíritu, pero también hay unas transiciones nosotros como familia, ¿verdad? Ya nuestra hija va a la universidad y bueno, no voy a dedicarme a hablar, pero protegiendo un poco nuestro huerto. Dios nos ha llamado a trabajar en ciertas áreas que necesitan ser reforzados los fundamentos, que necesitan ser vencidas algunas cosas que todavía no han totalmente sido vencidos, que necesitamos seguir construyendo hacia arriba aquellas cosas que por las últimas décadas hemos venido trabajando. Entonces hay un enfoque muy tremendo en 3 específicas áreas, lo que nos lleva a que la dinámica de lo que veníamos haciendo antes, invitaciones que teníamos, cosas que estábamos haciendo, han llegado a un stop, a un para. Y cuando nosotros estamos haciendo ese proceso, siempre que Dios me manda a parar, a hacer algo que yo he sentido que el mismo Dios en algún momento me mandó a hacer, nos dijo que hiciéramos. Cuando Dios hace 5 años nos dijo, comienza tal cosa, y de pronto nos dice ahorita, ya no quiero que hagamos esto. Entra un miedo santo, un temor santo de no querer estar yo por cualquier condición, porque la condición de mi corazón cambió.
hacer algo producto de la carnalidad y no del espíritu, pero siempre hay algo que cambia en mi corazón. Y es como que ese amor empieza como a cambiarse y ya empieza a moverse y empieza a direccionarse hacia otra cosa. Y entiendo, Dios me está moviendo porque está moviendo el anhelo de mi corazón hacia esto otro que debemos enfocarlo. Y hemos sentido como esposos, tiene que haber acuerdo. Una de las cosas maravillosas de cuando nosotros tenemos visión y queremos caminar juntos como familia en visión es procurar el acuerdo. Probablemente no sabemos completamente hasta dónde vamos a llevar, ni entendemos cuál es la extensión de lo que el Señor nos esté mandando a hacer, pero si en el siguiente paso que vamos a dar podemos entrar en acuerdo, ya esto es maravilloso. Lo segundo, después del acuerdo, es que haya en nosotros una pasión, que se desarrolle en nosotros un sentir del querer que nos provoque el hacer. Ahí sentimos, bueno, Señor, no tengo la figura completa, pero tú me estás guiando en función de mi propósito y en función de mi visión. Y esto es una de las cosas que nosotros estábamos experimentando y nos estábamos enfocando en esto. Y muchas de las cosas que el Señor nos mandó a detener a hacer era cosas que estábamos haciendo para su obra, para la extensión de su reino. Y yo sentí en mi corazón, no, esto no puede ser de Dios. ¿Cómo Dios va a querer que nos siga haciendo esto, que nos siga escribiendo esto, o que nos siga viajando a este lugar, o que nos siga ministrando aquí? ¿Cómo? Si algo que nosotros sentíamos que era Dios mismo colocándonos en estas posiciones y en estas responsabilidades y en estos lugares de honra para servir, ¿cómo que ahora nosotros vamos a dejar de hacer esto? Y con el tiempo el Señor fue enfocándonos cada vez más y a enfocarnos a decir, quiero que en esta temporada cuides el huerto, tu familia, que te prepares para la siguiente transición que viene. Quiero que este sea un tiempo donde tú puedas estar enfocada, tú y tu esposo pueden estar, él y Eliezer, pueden estar enfocados en estas áreas específicas para poder luego continuar en lo siguiente que el Señor nos va a llamar a hacer. Y wow, qué difícil fue para nosotros, ¿no? Hacer a ese cierre en esas algunas áreas, sintiendo que era Dios y sintiendo que Dios había movido y sintiendo que había un despertar de la pasión en algo nuevo. Y justo en ese momento, después de tanto ayunar y orar mientras hacíamos esta transición, Dios nos explicaba algo, el Espíritu Santo, que te lo comparto, probablemente sea aplicable para ti, pero igualmente medita en esto, ¿no? Y el Señor puso esto en nuestro corazón y es el emblema que tenemos en este momento en casa, ¿no? Y es que a veces hacer lo correcto fuera de tiempo es lo mismo que hacer algo incorrecto. Doing the right thing in the wrong time is doing the wrong thing. Esa fue la manera en la que vino nuestro corazón. Haciendo la cosa correcta, pero en el momento equivocado, a veces terminamos haciendo cosas incorrectas. Así estamos haciendo lo correcto, sí, pero no es el momento para esto. Y terminamos haciendo las cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque queremos a veces apresurar el tiempo o porque sencillamente en este momento nosotros estamos queriendo, por temor, querer seguir sirviendo porque hay una identidad en mi corazón. Muchas veces me identifico con el servicio, siento, no tengo que seguir sirviendo a Dios. Y Dios dice, no, yo no quiero que me sirvas así, quiero que me sirvas de otra manera. Pero a veces humanizamos tanto a Dios en la forma del servicio que hacemos del servicio nuestra identidad, pero ya eso es otra meditación. Pero esto es lo que quiero conversarte de la visión. La visión, mientras caminamos hacia la visión y vamos en el desarrollo de nuestro propósito, nosotros vamos a darnos cuenta que no todo es rígido, que hay procesos que son flexibles, pero vas a irte dando cuenta que hay pequeñas cosas que se mantienen. Primero, obtener una visión eternal, como lo hablábamos al principio de este video, orar para tener una visión eternal, entender que somos espíritus y que como espíritus nosotros tenemos una visión, somos eternales, que nosotros tengamos una perspectiva del tiempo en función de la eternidad y no de lo fútil, de lo efímero, mejor dicho, que puede ser el tiempo terrenal que nosotros estamos acostumbrados a ver. Segundo, el poder caminar en establecer algo que traiga acuerdo. ¿Qué es eso que nosotros podemos hacer que traiga acuerdo? ¿Qué es eso que nosotros estamos viendo que nos proyecte en acuerdo? No tenemos la perspectiva global, pero si hay acuerdo, el siguiente paso va a ser más fácil. Tercero, la habilidad de saber y de reconocer que hay en nosotros una pasión, que mientras oramos para que Dios nos muestre la visión, no tenemos el reflejo completo, pero nace una pasión en nosotros que nos ayude.
Cuarto, entender que hay flexibilidad, que no siempre, que van a haber momentos donde Dios nos va a mandar a cerrar ciclos, que pensamos que iban a estar perpetuamente abiertos, pero Dios nos va a mandar a cerrar actividades que creíamos que iban a pasar el resto de nuestra vida haciendo esas actividades, pero Dios nos mandó a cesar esas actividades. Mi hija está ahorita entrando a college. Nuestra hija, ¿verdad? Siempre corrijo esto. Nuestra hija está entrando ahorita a college. Y ella estaba en el proceso de la elección de la carrera y fue uno de los pasos más difíciles de tomar, porque básicamente cada vez que yo hablaba con ella, le decía, ¿por qué quieres estudiar? Y ella me decía, bueno, yo le decía, no puedes escoger una carrera, necesitas equipar tu vocación. Son dos mentalidades diferentes por las cuales tú vas a la universidad. Porque si tú escoges una universidad para que después cuando tú te gradúes tengas una carrera y ganes dinero, me parece que es un absurdo ir a la universidad. Porque si el propósito final va a ser hacer dinero, ¿por qué no pensamos entonces en una ingeniosa idea? ¿Por qué no le oramos al Señor para que nos entregue una idea creativa? Y desde ya podemos hacer algo que te permita a ti producir recursos y sin necesidad de ir y pasar 4 o 5 años metida en un college, como muchísimas otras personas que hemos visto que han sido exitosos emprendedores y que han podido, sin necesidad de ir a una universidad, poder generar los recursos. Así que si nosotros decimos que vamos a ir, o si tú dices que vas a ir a la universidad porque quieres hacer una carrera que a la final te va a generar recursos, es una visión corta. Necesitas una visión larga. Segundo, no puedes ir a la universidad a estudiar una carrera de algo que tus padres puedan enseñarte. Es ilógico que tú vayas a una universidad a estudiar fotografía cuando tu papá te puede estudiar fotografía. No hay sentido que vayas a una universidad a estudiar mercadotecnia cuando tus padres te pueden enseñar mercadotecnia. E incluso hay un poco dificultoso el que vayas a la universidad a estudiar psicología cuando el Señor en esta casa ha enseñado y ha entrenado tanto sobre lo que es el alma y sobre lo que son las condiciones del alma. Probablemente puedas ir por el papelito, por la certificación, pero aún así no le veo el valor a invertir todo este tiempo, toda esta energía y todos estos recursos en algo que no termino de ver cómo se alinea a tu propósito. Entonces, el trabajar, el sencillamente encontrar cuál iba a ser la carrera, nos ha tomado trabajar con nuestra hija en encontrar cuáles son los dones. Y esto me lleva a mí a un quinto punto con respecto a la visión. Yo me asombro de personas con las que muchas veces yo me siento a hablar en consejerías o en los pequeños grupos y yo les pregunto, ¿cuál es el don motivacional o el don redentivo tuyo? Porque existen 3 dimensiones de dones y está este don que es el con el que nosotros nacemos. ¿Cuál es ese don redentivo tuyo? Y las personas no saben. Las personas no saben si su don redentivo es profético, si su don redentivo es administrativo, si su don redentivo es misericordia, si su don redentivo es maestro, no conocen cuál es el don redentivo, pues ese don con el que nacen, ese don que habla sobre el ADN espiritual de la persona. Y una de las cosas importantes para nosotros poder navegar hacia nuestra visión es conocer cuál es ese don que ha sido impartido a nosotros, que define incluso parte hasta de nuestra personalidad. Y navegar todo esto con nuestra hija nos ha llevado a encaminarla hacia lo que es cómo caminar hacia una visión. Y lo primero que hemos estado haciendo es entrenar cuál es tu don. ¿Cuál es ese don redentivo principal tuyo? ¿Cuáles son esos dones que el Señor te da para el equipamiento de la iglesia? ¿Cuáles son esos dones que el Señor ha depositado en ti que definen claramente un ADN espiritual y que hablan con claridad sobre cuáles son esos propósitos? A lo que tú estás, redemptive gift, no sé cómo se traduce, Rosela, redemptive gift, dones motivacionales, son 7. Entonces, esto fue parte esto ha sido parte del proceso de trabajar con Vanessa con respecto al college, de crear todo este entrenamiento con respecto a los dones. Y esto ha ayudado tremendamente, pero los dones siempre te van a ayudar mucho a descubrir aspectos vocacionales, a descubrir aspectos de tu llamado. Entonces, todo esto te lo comparto porque yo pienso que son aspectos que deben irse agrupando, que debemos ir colectando y que debemos ir armando en el momento, herramientas que nosotros tenemos en la mano para poder nosotros navegar hacia nuestra visión. No siempre, le digo, va a ser una línea recta, pero es importante esto, es importante que nosotros podamos orar para tener una visión
una visión que vaya más allá de las metas finitas que nos podamos establecer y una visión que esté impactada por la gran pasión que Dios quiere poner dentro de nuestro corazón, que nos lleva desde que va más allá de la emoción, sino que nos lleva a una vida disciplinada para el cumplimiento del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Entonces, bueno, creo que esto quería comentarles, quería hablarles un poco. Son distintos que los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones redentivos? Sí, como les expliqué ahorita, en la guía que nosotros estamos trabajando se llama The Redemptive Gift. Entonces la traducción se llamaría de esa guía en especial, se llama Los dones redentivos, pero a veces creo que los he escuchado que los traducen como dones motivacionales, pero I'm sure, tengo que buscar realmente cuál es la traducción y te puedo compartir también la guía que nosotros estamos utilizando, está muy, 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 muy poderosa y nos está ayudando grandemente. Bueno, de resto, no sé si tienen alguna otra pregunta, si tienen alguna cosa que quieren agregar, algo que tienen en su corazón, pero la motivación principal de esta clase es que oremos para que Dios pueda revelar nuestro llamado y pueda ir enseñándonos a construir esta visión, una visión en familia y una visión generacional, es decir, que lo que nosotros estamos empezando va a haber una continuidad a las siguientes generaciones. Es mi anhelo que nosotros podamos romper con este stronghold, fortaleza de que una generación no tiene nada que pasarle a la siguiente generación y que nosotros seamos utilizados grandemente por Dios para poder ser edificadores. ¿Y qué estamos edificando? Estamos edificando una visión, estamos construyendo, caminando hacia nuestro propósito como familia y estamos descubriendo esto como familia. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Yes, mándamela, seguro. Está en inglés, así que, pero igual es poderosa, puedes traducirla y está excelente. Si tienen alguna otra pregunta, háganme saber. Gracias nuevamente por conectarse. Recuerda, en la medida de lo posible, sé que a veces hacer toda la guía es un poco complejo, pero si puedes leer las lecciones, ayuda mucho. Lee las lecciones y en función de esas lecciones, pues ya estas clases complementan, pero la lección entra mucho más en profundidad en algunos de los tópicos, como por ejemplo hablamos sobre la visión generacional desde un punto de vista de la mentalidad hebraica versus la mentalidad greco-romana, y eso lo expliqué en la guía y es muy interesante que lo puedas mirar. Bueno, Dios te bendiga. Vamos a orar. Quiero tomar la oportunidad para que oremos un momento por Venezuela. Entonces, bueno, ahí donde tú estás, si tú puedes, por favor, tomar